Muy buenas y bienvenidos a nuestro primer vídeo desgranando mazos. Para estrenar la sección os traigo un mazo bueno, bonito y muy barato, menos de 10 euritos. Vamos a ello. Pues esta sería la última lista del mazo, o al menos la última versión del mismo, la que tengo y la que estoy jugando actualmente y la que me ha dado bastante buenos resultados tanto en Carabas como en presencial. Algunas partidas de hecho han sido bastante criminales, han acabado en turno 3, turno 4 si todo va bien y el rival no le da margen a responder a nada. Si todo sale bien y juegas contra determinadas cosas, el mazo es imparable. No creo de que sea roto, pero tiene muy buena llegada y bastante buena pegada. El objetivo del mazo, como veis, es aprovechar la sinergia del Gran Inquisidor con unidades que tengan tesón o que tengan incursión para activarlos, pegar con ellos en el mismo turno en el que se juegan y golpear bastante fuerte la base enemiga. Para complementar y tener sinergia con esa idea, vamos a utilizar la base azul de 25, el complejo de seguridad. ¿Por qué? Porque va a dar un escudo a una de estas unidades. Se van a quedar con muy poca vida, va a ser muy fácil derrotarlas, pero el escudo lanzado en el momento concreto a la unidad concreta puede permitir que colemos 5, 6 o 3 más de daño dependiendo de la circunstancia, y ese daño puede ser la clave o la diferencia entre la victoria y la derrota. Por otro lado, y como comentamos inicialmente, otra idea del mazo es que sea barato, que te puedas hacer con él sin un gran desembolso como puede ser una Sabine o como puede ser incluso el propio Tarkin nuevo de que se está viendo, que dentro de que también es económico es un poquito, ya tiene alguna carta rara más. Y aquí en nuestro mazo tenemos 46 cartas entre comunes e infrecuentes y 4 cartas raras que de hecho podemos sustituir sin problemas, ya que no son la clave ni las cartas que nos van a dar la partida. Pasando a desgranar un poquito más el mazo, tenemos por un lado un total de 21 unidades de turno 1, 12 de ellas siendo de coste 1 y 9 de ellas de coste 2. Tenemos tanto unidades conocidas del set 1 como los Soldados de la Muerte, los Cazastai, el Motero o el Infierno, junto con nuevas incorporaciones del Caza Mercenario, el Hilobón y los Guavianos. Con estas 21 unidades, ¿cuál sería nuestra salida ideal o qué nos gustaría en la gran mayoría de situaciones si pudiéramos elegir? Sería, por un lado, tener un Hilobón que levantaremos con la habilidad del Gran Inquisidor y complementarlo con un Cazatai o bien un soldado de la Estrella de la Muerte, intentando con este segundo esquivar la arena en la que viéramos que nuestro rival se despliega, de modo que al final del turno 1 tuviéramos dos unidades con 3 de ataque o una unidad con 3 de ataque y una con 2 de ataque para amenazar la base rival a partir del turno 2. Si no tuviéramos un Hilobón, alternativas buenas tendríamos los Guavianos, que si bien no tienen tesón, sí que tienen saboteador por si nos desplegaran en turno 2 algún centinela, y junto a los Hilobón comparten el mismo bounty o la misma habilidad de recompensa, y es darle una carta al rival, que dentro de un poquito veremos porque es interesante darle, o puede ser interesante darle esas cartas al rival. Para el caso de que no nos robáramos buenos drops de que coste 1, tenemos alternativas en coste 2. Tenemos por un lado el Inferno For, que aunque puede resultar raro incluirlo en este mazo, hay que tener en cuenta que queremos acabar la partida en turno 4, turno 5. Nos vamos a robar un total de 10-15 cartas aproximadamente y poder filtrar 2 o 4 de ellas puede ser bastante determinante entre la victoria y la derrota. Aparte de que es una unidad de aire y eso siempre va ayudando. Por otro lado tenemos el Motero, que aunque en este mazo nos interesa más tener un Hilobón, es una buena unidad que golpearía de 3 y se quedaría como un 3-2 en mesa para el siguiente turno. Si no consiguiéramos robar nada o simplemente preferimos desplegarnos con el aire, pues podríamos utilizar la nave mercenaria, la cual se puede sustituir si lo tuvierais o si os ha quedado alguna copia con el silenciador de Kylo. Pero como hemos dicho que este es un mazo barato, no va a ser el caso. Tenemos una nave 3-2 que podemos desplegar en turno 1 y aunque no tiene sinergia con el Gran Inquisidor, ya que la derrotaríamos de usar la habilidad, sí que pega bastante fuerte
y es una amenaza por el aire para tradear incluso con las propias naves de Sabine. Pasamos al turno 2 y aquí tenemos mucha incorporación nueva y unidades que ya empiezan a dar golpes considerables. Por un lado tenemos al quinto hermano, un conocido del set 1, que tiene tanta incursión como daño haya sufrido, lo que podría llegar a dar un golpe de 5 si aparte usamos su habilidad al atacar, en la que se puede hacer un daño a sí mismo y un daño a una unidad enemiga, quedándose como un 5-1. Por otro lado, una unidad similar tendríamos a los leales de la Guardia de la Muerte, una nueva incorporación del set 2 con incursión y abrumar. Si le aplicamos la habilidad del Gran Inquisidor, esta carta se quedaría como un 5-1 con abrumar. Generalmente no querremos abrumar, pero ya hablamos de una carta que sería capaz de tumbar al Guardia del Emperador, que era un 3-5 de vida si jugáramos contra un Palpatine mono verde que se está viendo ahora. Y si le pusiéramos el escudo, ya que sería uno de los objetivos más interesantes a ponérselo, podríamos cerrar a la unidad, quitárnosla del medio y manteniendo a nuestro soldado. Finalizando los cortes 3 tenemos el perseguidor, no, el castigador, la nave de Dengar, 3-4 por el aire, que si le aplicamos la habilidad del Inquisidor sería un 3-2 preparado en el turno en el que se juega. Ahora mismo tenemos lo más parecido sería el Halcón Milenario, estamos hablando de una carta legendaria. Por otro lado tendríamos a Toro Calican, que por números hablamos de 3 de ataque, 5 de vida, junto a la habilidad del Gran Inquisidor sería un 3-3 preparado en el turno en el que se juega, que además, si posteriormente jugáramos Caza Recompensa, sería capaz de prepararse haciéndole un daño a esas unidades y volver a pegar más veces. Y finalizando nuestras unidades, acabamos, os lo voy a meter en el mismo grupo, tanto las unidades del turno 3 como el turno 4. Me quito rápido a quizá el menos interesante y de hecho es una de las dos cartas raras del mazo y sería Jango Fett, que se ha incluido para que pueda, si encaja, tener cierta sinergia con Toro Calican y porque además es una unidad que junto al Gran Inquisidor pues tiene bastante buena sinergia, ya que sería un 3-4 preparado en el turno en el que se juega. Pero bueno, no sería el que más nos interesa. Nuestras dos cartas más interesantes y para mi gusto las dos estrellas del mazo serían Sinara-san y los aspirantes al clan, ya que son aquellos que pegan los golpes de verdad y aquellos que te van a cerrar una partida y poner en problema al rival. Por un lado tenemos a Sinara-san, coste 4, 3 de ataque, 6 de vida, con incursión. Tiene también asociado una recompensa en la que si se derrota mientras está agotada, tu rival puede elegir hacer 5 de daño a tu H. Pero por el tipo de mazo de que jugamos y el tipo de partida, ni siquiera contra otros mazos agro creo que pierdan tiempo en tradearte a esta unidad, sumado a que generalmente ellos van a coger la iniciativa para ese momento y tú vas a poder pegar libremente con Sinara a la base. De hecho, es una de las más indicadas o de las más idóneas sobre las que ejecutar la acción épica del complejo de seguridad y darle ese escudo, ya que si consigues pegar 2 veces con ella, generalmente vas a tener ya media partida hecha o incluso es posible que para ese momento con ese segundo golpe ya haya cerrado la partida. Para el caso de que no haya acabado, tenemos la curva, tenemos los aspirantes al clan en el turno 4. Coste 5, 3 de ataque, 6 de vida. Habilidad, incursión 3. Y en el caso de que elijamos atacar a una unidad enemiga, ya sea porque tengan centinela porque simplemente nos cuadre, si esa unidad enemiga tuviera una mejora, ese golpe traería abrumar. En caso de que no, hablaríamos de un 3-4 que pegaría de 6, un 6-4 en el turno en el que se juega. Bastante potente y generalmente si Sinara no ha acabado con la base enemiga, cuando jugamos los aspirantes al clan, probablemente ahí sea cuando ya el rival tire la mesa y nosotros demos el golpe final. Apoyando a todas estas unidades vamos a jugar 11 eventos. 3 de ellos de coste 1 y un evento de coste 5 en nuestro caso, ya que pagaríamos un suplemento por estar fuera de color. De coste 1 tenemos por un lado el Daring Raid,
hacer 2 de daño a una base o unidad enemiga. Simplemente más daño, esos 2 puntitos que nos falten, podríamos utilizarlo en una unidad enemiga o incluso en un centinela si lo necesitáramos en determinado momento, pero generalmente lo vamos a utilizar sobre la base enemiga. Por otro lado, fuego de precisión, carta conocida del coste 1 que nos permite atacar con una unidad. Y ganaría saboteador, lo cual nos ayuda a saltarnos esos centinelas que nos puedan poner. Si además nuestra unidad elegida es un soldado, ganaría +2, +0 para ese ataque. Y en nuestro mazo tenemos los soldados de la Estrella de la Muerte, los guavianos, los moteros, los leales a la Guardia de la Muerte y los aspirantes al clan, que todas esas unidades serían soldados, lo que pegarían de 2 más de ellas saltándonos centinelas. Último coste 1, el ataque desesperado, en el que nos permite atacar con cualquier unidad, y ese ataque ganaría +2, +0. Muy similar a la anterior, pero para unidades dañadas. Como estamos jugando con el Gran Inquisidor, tener a unidades dañadas no va a ser un problema para nosotros. Y además nos permitiría cerrar o poder completar esa curva de maná en aquellos turnos en los que pudiera quedarse colgada. Finalizando, tendríamos el Caos de la Guerra, una carta rara del set nuevo que lo que haría es daño a ambas bases igual al número de cartas que tenga el propietario de esa base. Es decir, si nuestro oponente tiene 5 cartas en mano, le haríamos 5 de daño a su base. Si nosotros tuviéramos en ese momento también 1 o 2 cartas en nuestra mano, también sufriríamos daño. Pero por el tipo de mazo de que jugamos, raro va a ser que en ese momento tengamos más de una carta o 2 cartas. Y nuestro rival, como hemos dicho anteriormente que jugamos los Silobón y los Guavianos, es posible que para ese momento 3, 4 o incluso 5 cartas pudiera llegar a tenerla. Con lo que podríamos, si no tenemos en ese turno aspirantes al clan o una Sinara que jugar, o simplemente nuestro rival ha puesto demasiado centinela cerrando la entrada a su base, podríamos sobrepasarla con esta carta. Y cerramos este mazo con el banquillo para poder responder a aquellos rivales que nos pongan centinelas o que quieran responder a nuestra estrategia con algo de curación, que serían esas 2 que nos pueden llegar a poner en algún tipo de problema. Por un lado tenemos la carta Objetivo del Gremio, mejora de coste 0 que se le aplica a un rival. Cuando muere ese rival, le podríamos hacer 2 de daño a la base enemiga o 3 si se tratara de una unidad única. De segunda carta, choque de fuerza para lidiar con los centinelas, lo hablamos antes, el guarda del emperador, 5 de vida. Nuestra respuesta en ese turno sería los leales a la Guardia de la Muerte, que tendríamos que o bien sacrificarlos o bien ponerle la habilidad épica del escudo para que pudiera sobrevivir. Si podemos responder a eso con un choque de fuerza y jugar otra unidad de coste 1, salvaríamos el turno y además le damos un robo al rival que tiene sinergia con la carta El Caos de la Guerra, ya que le damos más robo y más posibilidad de que si tenemos esa carta en turno 4, hacer mucho daño directo a la base enemiga. Por tercer lado, para responder a todas esas curaciones tenemos a Wolfie, conocido ya del set 1, carta de banquillo casi obligada en todos este tipo de mazos, y que en el momento en el que se juega o en el que pega, anula las curaciones en ambas bases. Una molestia bastante grande para todos esos mazos que quieren alargar un poquito la partida. Con Wolfie, bueno, la dejaríamos, sí que no tiene sinergia con la habilidad del Inquisidor, pero su habilidad por sí misma es bastante potente como para incluirlos en el mazo. Y por último, a nuestro Gookie de confianza, al señor Croissant. Coste 5, rojo-negro y caza recompensas. Cuando se juega, si una unidad enemiga tiene una recompensa, que ya tenemos una en el banquillo, entraría preparado. A su vez, si tuviéramos a Toro en mesa, podríamos hacerle un daño y preparar a Toro. Y por tercer lado, que también nos interesa, tiene 3 de ataque, con lo que podemos aplicar sobre él la habilidad del Gran Inquisidor, sumado a que cuando ataca puede hacer daño a una unidad enemiga igual al daño que él ya ha sufrido, con lo que nos iría haciendo daño a la base mientras pudiéramos limpiar o rematar a aquellas unidades enemigas que quieran acabar con nuestras unidades. Y esta sería la idea principal del mazo.
Si queremos hacerlo aún más barato, queremos quitar las cartas raras, quitar los Wolfie, quitar los Jangos y quitar los Caos de la Guerra, tenemos también la solución aquí. Marcamos las cartas afectadas. En el mazo principal quitaríamos tanto los Jangos como el Caos de la Guerra, y como dos de esas cartas vienen desde el banquillo, ajustamos también el banquillo para redondearlo. Por un lado, sustituimos el Caos de la Guerra por el objetivo del gremio para mantener la curva e incluso poder vaciar la mano sin que nos afecte a poder seguir jugando nuestras unidades potentes, ya que no mejoran las cartas que ya hay y no existen alternativas a hacer daño a la base enemiga por menor coste a los ya incluidos, por lo que esa carta por coste 0 y poder aplicar daño a la base es más que suficiente. Como sustitución a Django y a los efectos después de aplicar la habilidad del Gran Inquisidor, casi no hay ningún cambio. Tendríamos los Hat Henchmen, que son una unidad de coste 4, 3 de ataque, 4 de vida y entrarían escudados, por lo que al aplicarle el daño del Gran Inquisidor únicamente perderían el escudo y seguirían pegando de 3, que es el mismo daño que aplicaríamos si jugáramos a Django. Al incluir estas cartas, nuestro banquillo se ajusta incluyendo las 5 cartas siguientes: 2 Abrir Fuego y 2 Relentless Gunslinger, la nueva carta del set 2, que además te la puedes llevar como contrabando, y al jugarla hacemos 1 de daño a cada base. Y esto es todo. Yo creo que el mazo es bastante potente. Puede sorprender si lo lleváis a vuestro torneo de fin de semana. Hay ciertos mazos que no van preparados para responder a 3 de daño, 6 de daño, 5 de daño, 5 de daño. No hay una manera en la que te puedan responder fácilmente. Ahora mismo quizá creo que los emparejamientos más complicados que he observado podrían ser Rey. Si tienen una mano de inicio buena, tienen un Yoda, ellos juegan también los Daring Raid, Tarkin Town, etc. Y quizá los Palpatine verdes, que de ahí por eso tenemos el banquillo preparado contra ellos. Pero salvo eso, el mazo, al menos en las partidas que yo he jugado, le gana prácticamente todos los mazos. Al final estamos hablando de que si te sale todo bien, a nada que el rival no robe, en 3-4 turnos se ha acabado la partida. El rival necesita tener las respuestas muy bien hiladas y muy bien preparadas para poder parar esa masacre que vas a hacer sobre su base. Poco más. Espero que os haya gustado. Si es así, suscribiros, opinadnos, darle al like. Pronto traeremos muchas más guías de vídeos y os traeremos también algún gameplay jugando con este mazo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.